una vez más en nuestros miércoles con temas culturales al Facebook Live del Consulado General de México. Hoy me acompaña una invitada desde San Luis Potosí, porque ya saben que aquí nos gusta tener variedad y gente que se conecte desde muy lejos. Me acompaña la doctora Claudia Rocha Valverde, quien es profesora investigadora en el Colegio de San Luis. Y Claudia nos viene a hablar el día de hoy de una manifestación cultural muy particular. Creo que todos conocemos a los voladores de Papantla, ¿no? Cuando pensamos en el ritual de voladores, inmediatamente decimos Papantla, Veracruz, y hemos visto en diversos puntos de la ciudad de México. Yo recuerdo que, por ejemplo, de manera permanente afuera del Museo de Antropología e Historia y en el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, hay unos voladores de Papantla que hacen espectáculos varias veces al día. Entonces, bueno, todos creo que conocemos esta manifestación cultural a grosso modo. Sin embargo, el ritual de los voladores, porque es un ritual que viene de la cosmogonía indígena, no únicamente es privativo de Papantla. Y de eso nos viene a hablar Claudia el día de hoy, y precisamente de la manifestación que se da en una región muy particular de San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina. Entonces, Claudia, te agradezco mucho que nos acompañes esta tarde, conectada desde México, con ese fondo maravilloso que ya te dije que esa mandala me encanta, y creo que nos vas a poder platicar muchísimo de este ritual. Y para que sepan quién es Claudia, les voy a hablar un poquito más de quién es ella. Ella es doctora en Historia del Arte por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es integrante del proyecto San Luis Potosí, Segundos al Alba, Instantes para una Memoria Colectiva, en la que participa, muy ad hoc con estos tiempos en que muchas cosas tienen que ser virtuales, con Voces en la Distancia, estrategias para enfrentar la contingencia COVID-19 desde las comunidades originarias de San Luis Potosí. Asimismo, ella trabaja en otros proyectos de investigación, en uno muy particular titulado Personajes y lugares sobrenaturales de la tradición oral en México, Hispanoamérica, y también en el Laboratorio de Literatura de la Tradición Oral y en el Laboratorio de Investigación de Género, Interculturalidad y Derechos Humanos. Los temas de interés que ella aborda como investigadora tienen que ver, como pues ya lo ven un poco por la semblanza, con cuestiones que tienen que ver con la historia cultural, la historia del arte, la tradición oral, la etnografía. Recuerden que si no tenemos memoria histórica, si no rescatamos esa memoria, pues nos olvidamos de quiénes somos. Entonces, para la identidad y para recuperar y saber de dónde venimos, pues es muy importante todos estos estudios. Y bueno, pues como hablaba un poco de los voladores de Papantla, este ritual fue nombrado en 2009 Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Y también ha sido, bueno, ya en particular de lo que vamos a hablar hoy, el ritual de los voladores de la Huasteca, pues también forma parte del bagaje patrimonio cultural intangible del estado de San Luis Potosí. Pero bueno, yo no voy a hablar más de esto porque quiero que la experta sea quien nos comparta todo este conocimiento. Muchas gracias, Claudia, nuevamente, y te cedo la palabra para que nos hables de este ritual. Muchas gracias, Nuria. Yo estoy muy contenta de participar y de acercarme al Consulado de México en Houston. Y bueno, pues para poder comentar con todos los paisanos, paisanas y fronteras más allá, de qué se trata esto que tú has llamado como ritual. Sí se trata de un ritual, y además para saber que no solamente están estos famosos voladores de Papantla. Entonces, bueno, agradecidísima con ustedes por la invitación y con muchísimo gusto cuando ustedes me digan empezamos. Pues bueno, yo creo que podemos comenzar, porque ya empiezo a ver que la gente ya está entrando aquí a nuestro Facebook Live y seguramente van a estar muy interesados en escuchar todo lo que Claudia tiene que decirnos y en conocer más de nuestra cultura viva, porque es una cultura viva que todavía afortunadamente podemos tener, a la cual podemos tener acceso hoy. Entonces, bueno, Claudia, te dejo. Creo que ya tenemos la presentación en pantalla para que tú puedas explicarnos más acerca de
de este ritual, que tiene el sugerente título de Una historia de sol y viento, el universo ritual de la danza del volador de la Huasteca Potosina. Muchas Es gracias. poético. Y bueno, pues si pasamos a la siguiente imagen para empezar a ver de qué se trata. Y bueno, yo les quiero mostrar, es el título poético, tiene que ver con un libro que publiqué que tiene que ver con esta investigación que se llama Una historia de sol y viento, nada más que el subtítulo aquí es un poco más largo, pero tiene que ver con este lugar específico en la Huasteca Potosina, de la cual vamos a hablar en unos momentos. Pero ya que tenemos estas dos fotografías en pantalla, y pensando en lo que tú comentabas también, Nuria, sobre esto del vuelo, el vuelo es una parte de un ritual muy largo que puede ser a veces la última parte después de iniciar una práctica, una ceremonia que puede durar hasta 9 días. Entonces empieza el primer día, o sea, hay que hacer una serie de preparativos. Quiero explicarles brevemente para que sepan que no solamente se trata del vuelo, sino qué antecede al vuelo, qué hay atrás de todo esto que llamamos ritual. Un ritual podemos interpretarlo como una forma en la que se expresa la religiosidad de un grupo específico que es en la Huasteca Potosina me voy a referir al grupo Tenec, al pueblo originario Tenec o huastecos, también se les conoce de esa manera, y este mundo tiene que ver, o esta religiosidad tiene que ver con su cosmovisión, que es una forma particular de entender el universo, una manera de estar y de vivir el mundo, de aprenderlo, de interpretarlo, de elaborarlo, ya me confundí, perdón, reelaborarlo también. Entonces, bueno, este ritual puede empezar, como yo decía, desde 9 días antes, porque se inician danzas y una serie de pequeñas ceremonias dentro de un gran ritual, porque en la antigüedad ya casi no es posible hacerlo porque casi no existen ya estos árboles, es una especie o que ya en muchos lugares se ha extinto. En Veracruz, por ejemplo, todavía lo cultivan, pero en la Huasteca Potosina es muy difícil encontrar un árbol que tenga las características para usarlo como palo volador, que es un tronco que requiere de cierta flexibilidad y requiere también de tener una altura mínima. En la antigüedad, muy en la antigüedad, estos árboles o troncos eran más o menos de unos 20 metros o 30 metros de altura. Entonces, el ritual inicia, entre otras cosas, digamos, este es un momento muy importante del ritual, cuando se va al monte a buscar este árbol con estas características particulares y se le va a cortar. Entonces, antes de cortarlo, pues hay que realizar una ceremonia al señor del monte o al dueño del monte para, digamos, pedirle permiso o validar el uso, ¿no? De este elemento tan importante de la naturaleza. Y bueno, las ofrendas, digamos, esta forma de intercambio, de equilibrar la vida, ¿no? La relación que tienen los humanos con las fuerzas de la naturaleza, es otorgarles algo en estos lugares. Entonces, al pie del árbol que van a cortar, hacen una pequeña ceremonia en donde hay alimentos, en donde hay velas, por ejemplo. Las velas son importantes, siempre están presentes son una luz, implican, bueno, una manera también de alumbrar un camino, una conexión con el más allá. Y también, bueno, los alimentos presentes que siempre todos conocemos, los famosos tamales, ¿no? Estos tamales tienen una antigüedad remota, son muy importantes en la dieta diaria y en la dieta ritual también. Entonces, bueno, se puede cortar el árbol. Esto es algo que ya casi no puede observarse porque el árbol antes se encontraba en las inmediaciones y en la actualidad, por ejemplo, en este pequeño lugar al que nos vamos a ir adentrando, ¿no? En la medida que yo de la charla, que se llama Tamaletón, que está en la Huasteca Potosina, es una pequeña comunidad indígena con una población de Tenec, que como les decía, hombres y mujeres, es una población pequeña,
y es en este lugar donde todavía lo encontraban hace más de 50 años, ¿no? Ya pasaron algunas décadas. Entonces ahora hay que salir a buscarlo a otros municipios e incluso para poder llevarlo, trasladarlo a esta pequeña comunidad, tienen que contratar un camión de carga, de peso, de estos camiones inmensos para que aceptan buen tonelaje, y de esta manera lo pueden trasladar, y a veces hay que levantarlo con grúa. Y digo a veces, y digo con grúa, porque antes este árbol se cortaba, iban 100 o más de 50 hombres al lugar en donde se encontraba el árbol y lo arrastraban en estos 50 o más hombres. Entonces, esto también nos indica que se ha tratado de una tradición en donde ha participado una colectividad, pues, por eso podemos hablar de tradiciones comunitarias, en donde participa toda la comunidad. Entonces, bueno, pues ahora ya no hay suficientes hombres que levanten, y entonces a veces por eso es necesario contratar esta grúa, ¿no? Entonces empieza a haber una serie de transformaciones interesantes, las hubo a lo largo de todo el periodo del virreinato. Estamos hablando de una tradición prehispánica, y durante el virreinato, como ustedes saben, muchas cosas se transformaron, pero yo creo que nunca antes se habían transformado tanto estas prácticas, me refiero al ritual del volador y muchas otras, como en las últimas décadas del siglo XX y como en este siglo XXI que estamos viviendo, estas 2 primeras décadas. Las transformaciones ya son vertiginosas porque estas comunidades empiezan a interactuar también con un mundo globalizado, ¿no? Entonces aquí lo que podemos ver son 2 momentos. La fotografía del lado izquierdo es una fotografía de 1938 y la del lado derecho es una fotografía reciente, es de este siglo, del 2009 más o menos, y podemos apreciar de qué se trata. Regularmente, no quiere decir que esto siempre sea así, porque cambia de un lugar a otro, pero regularmente son 4 voladores, al menos entre los TENEC, y al centro, digamos que aquí no lo alcanzamos a ver en la fotografía del lado derecho, pero siempre hay un capitán que es el que dirige la danza, el que con los sones que toca con una flauta de carrizo es el que va indicando los momentos en los que tiene que participar los voladores, en qué momento están arriba, en qué momento se van a arrojar. Hay sones de entrada, sones de vuelo, sones que se realizan o música que se toca al pie de este gran tronco que estamos viendo. Y bueno, aquí no alcanzamos a ver al capitán, pero el capitán casi siempre él no se avienta en vuelo, él se queda en la parte central hasta arriba, hace un baile para ofrendar hacia los 4 rumbos cósmicos en un diámetro de aproximadamente 30 centímetros. Entonces también estamos hablando de una práctica muy riesgosa para ellos, pero importante porque esto les permite conectar con el sol. Siguiente, por favor. Este sencillo mapa, bueno, es una gran área, no es un mapa pequeño que representa una gran área antigua que era Mesoamérica. Y muchos hemos oído hablar de Mesoamérica, que tiene que ver con estas culturas, muchas culturas que se desarrollaron en el México antes de la llegada de los españoles. Entonces podemos ver en el área verde más o menos marcada esta parte que corresponde a Mesoamérica, que viene de ahí la palabra de la mitad, meso, hacia abajo, que bueno, se sostuvo en algún momento que Mesoamérica tenía que ver de la mitad de México hacia abajo, pero en realidad, bueno, también hay estudios recientes y no tan recientes que indican precisamente que las fronteras culturales son móviles, son muy porosas por el tránsito de la gente. La gente ha transitado y ha migrado desde hace cientos de años y desde tiempos también muy remotos, ¿no? Había intercambio comercial, esto pues, se puede constatar con investigaciones arqueológicas. Entonces, esta frontera podríamos decir que subía y bajaba, pero por la parte de abajo
Mesoamérica, digamos que lo que encontraron los españoles cuando llegaron, que después llamaron la Nueva España, pues llegaba más o menos hasta el territorio donde hoy encontramos el país Guatemala, Nicaragua, el mismo Salvador, y no sabemos si también Mesoamérica, que yo creo que sí, pero hay menos estudios en ese sentido, llegaba hasta Costa Rica. Sí está considerado, digamos, dentro de Mesoamérica, pero Honduras incluso, y me refiero a Costa Rica porque también esta tradición del volador estuvo ampliamente distribuida. Entonces, si ahora sabemos del volador de Papantla y ahora yo les estoy platicando del volador de la Huasteca Potosina, siguiente, por favor, vamos a pasar a otro mapa. Cuando yo me refiero a la Huasteca, ¿de qué estoy hablando? Algunos dirán, ah, bueno, pues sí, suena un poco familiar, ¿no? Las distintas regiones del país. Pero, ¿qué es la Huasteca? Hay también estereotipos, ¿no? Que nos hacen relacionar a la Huasteca con esa película donde aparecía los tres huastecos, no sé, eran Pedro Infante, Jorge Negrete, no sé quién más era, perdón por mi ignorancia cinematográfica, no lo recuerdo, pero los tres huastecos representaban a San Luis Potosí, a Tamaulipas y a Veracruz. Y como tenemos ya mucha más investigación que al menos nos indica que son 6 estados que en mayor o menor proporción tienen una parte de su territorio dentro de esta área, de esta gran área que es muy antigua, la Huasteca, y son 6 estados. Ahora sí que como tarea de escuela se los pueden aprender: San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Puebla. ¿Y qué quiere decir que estos estados estén en la Huasteca? Pues que comparten de manera también ancestral, desde hace tiempo, algunas prácticas. Había, por ejemplo, en Hidalgo todavía hay, en Puebla todavía hay, en Veracruz todavía hay los famosos totonacos, que son los voladores de Papantla, y en estos estados, junto con San Luis Potosí, pues había voladores. Entonces, todavía los hay, pero los había también de manera más extendida hacia otra parte del territorio. Siguiente, por favor. Los había también hacia otra parte del territorio que era la costa del Pacífico, en el estado de Nayarit, por ejemplo, y en Colima, se encontró este vestigio que es muy importante, véanlo, además está completo, es una pieza hecha de barro, y esta pieza nos puede hablar de una forma de volador más arcaica. Es, digamos, muy, muy antigua y bueno, esto nos puede indicar también que el volador existió en esta parte del Golfo, perdón, en la parte del Golfo y en la parte del Pacífico. Entonces, de costa a costa, de litoral a litoral y también de arriba hacia abajo, esta práctica estaba bastante extendida. En la actualidad todavía se encuentra esta práctica del volador en distintos, iba a decir estados, pero les dicen en Guatemala, no recuerdo cómo le dicen a los estados, ahorita me voy a acordar, pero hay lugares en donde todavía se puede encontrar esta práctica del volado. En Nicaragua existe también, pero está mucho más debilitada, a punto de desaparecer porque con todos estos años tampoco ha sido fortalecida. Entonces, imagínense ustedes que a estas alturas del siglo 2000, del siglo XX, en el año 2020, podemos apreciar todavía este tipo de expresiones culturales. Entonces, ¿cuántas preguntas nos podemos hacer respecto a esto? ¿Cómo es que se mantiene una tradición? ¿Cómo es que no se pierde después de cientos de años de virreinato, que más de 300 años que duró el periodo que llamamos virreinato, ¿no? O también cuando México era la Nueva España, y antes de esto no sabemos si 500 o 1000 años atrás ya estaba esta práctica. Entonces, ¿cómo con tantas transformaciones durante la época virreinal? Porque recordemos que el virreinato, o que, bueno, en principio la conquista no solamente fue una conquista militar, fue una conquista religiosa y cultural. Y de este periodo
de tantos años, 300, es de donde surgimos los mexicanos que estamos aquí, los mexicanos que podemos hablar de estas expresiones culturales, porque empezaron a incorporar otros elementos o se transformaron o perdieron algunas prácticas en el camino que ya no pudieron ser recuperadas o que fueron también reelaboradas. Y esta práctica del volador la encontramos en la actualidad gracias a qué? Uno, a que existe también algo que llamamos tradición oral, que es la posibilidad de contarnos de una generación a otra cómo ha sido la vida, cómo se entiende el entorno, cuáles son las cosas que nos gustan y sobre todo las cosas que le dan sentido religioso y simbólico a lo que hacemos de manera cotidiana y en momentos particulares cuando se hacen estas ceremonias que tienen que ver con lo sagrado o digamos o tratando de conectar con lo divino. Entonces es que se cuenta de una generación a otra y hay otra forma también de heredar y de aprender estas tradiciones que a veces no están escritas en los libros, al menos lo que tiene que ver con el periodo prehispánico, y era porque hemos tenido como humanidad una capacidad muy grande de observar lo que hacen los demás, lo que hace nuestra comunidad, que es lo que da sentido y lo que da identidad a una sociedad a través de los años. Entonces, bueno, es por eso y también, bueno, en la época virreinal, pasamos a la siguiente, por favor, que tenemos otro tipo de fuentes. Esta fuente, bueno, es un códice muy hermoso, también se llaman los libros pintados, ¿no? Así es como también se les ha dominado a los códices mexicanos. Es un códice del siglo XVI y es posterior a la conquista. Esto ya se realizó, no sabemos si en un taller de tlacuilos o se realizó en alguna, en donde pudo llevarse a cabo de manera tal en que todavía aparece representada la figura humana como aparecía en la época prehispánica. No obstante, estos códices, ¿qué nos dicen? Esta historia visual, que es también a través de la cual podemos rescatar la historia del pasado para tratar de reconstruir y tratar de entender cómo fue esta práctica del volador en este periodo. En este periodo, les digo, también contamos con los escritos de los famosos cronistas que fueron religiosos que desde un principio en el siglo XVI empezaron a hacer relatos y a escribir todo lo que veían y todo lo que les contaban los indios, como se le decía a los habitantes entonces, bueno, así les llamaban a los españoles, todo lo que contaban de las lenguas, de sus costumbres, queda registrado en este tipo de manuscritos que hicieron los cronistas. Pero entonces también están este tipo de códices que nos permiten ver una representación de un palo volador. Son 4 individuos que están en la parte de arriba. Parece hay otros, bueno, importantes que están observando a los lados. El que parece que está de piernas abiertas y brazos abiertos, eso en una escalera, ¿no? Lo que pasa en una escalera en la parte de hasta arriba, indican la gente que hace el estudio de este códice que es una muerte por flechamiento, que era una práctica muy común entre los pobladores antiguos, ¿no? Así como existían los sacrificios con pedernal, estaba también el de flechamiento. Entonces, ha habido un intento como de asociar la tradición del palo volador o digamos el ritual con este tipo de ritual también que era la muerte por flechamiento. Pero dejemos a la escalera y el individuo que está ahí. Tenemos un mástil que parece que tiene una cuerda enredada. Este tipo de mástiles también eran erigidos porque eran una manera de representar una conexión entre los 3 niveles más importantes del universo, que eran el cielo, la tierra y el inframundo. La siguiente, por favor. Cuando empezamos a entrenar nuestros ojos, cuando estudiamos una tradición y tenemos un poquito más de atención sobre las iconografías que se nos van presentando, esta es
muy representativa. Yo le llamo este códice que se llama Azcatitlán, que también es del siglo XVI y es anterior al que vimos en la diapositiva que recién comenté. Este es muy interesante porque se trata de un bautizo, o bueno, de muchos bautizos, que nos indica que se trata de un momento muy importante de la evangelización, es lo que está representando. Son, en lugar de tener, bueno, a unos individuos como los de la diapositiva anterior, que usaban todavía esta prenda que se llamaba taparrabo, bueno, aquí se representan como una suerte de angelitos. ¿Por qué? Porque ya están bautizados. Esto es lo que nos está diciendo esta iconografía. Y además, bueno, al pie de este códice aparece un religioso que está bautizando, ahí está la pila bautismal y está poniéndole agua en la cabeza a uno de estos individuos. Entonces, es muy interesante cómo se da este encuentro. Es una manera también, una forma de legitimar a los voladores en este tipo de representaciones, porque al menos los convierten en angelitos. Sin embargo, tenemos que saber que esta historia, la historia de este ritual, estuvo muy estigmatizada, porque bueno, era seriamente castigado también por la religión, porque corrían riesgo y porque además había religiosos que opinaban que para subirse a un mástil, arrojarse al vuelo, arriesgarse de esa manera, pues era porque estaban asesorados directamente por el mismísimo demonio. Siguiente. Esta es otra forma de representación también del siglo XVI. Todos estos elementos visuales, estas representaciones iconográficas, son muy útiles. A mí me han servido mucho para trazar esta historia, al menos desde la parte prehispánica, no tan lejana, pero de donde tenemos mucha más información, es también del periodo, bueno, del siglo XVI y del periodo virreinal. Entonces yo me encuentro en uno de estos archivos muy famosos, el famoso archivo de Indias en Sevilla, me encuentro un pliego de naipes que está impreso en México. En México entonces Nueva España, porque es siglo XVI. Entonces ya tenían autorización para tener imprentas, porque además todo esto tenía que ser autorizado por la Casa Real. Y bueno, entre estas naipes, el pliego del lado izquierdo, más o menos en el centro, se encuentra una baraja que representa a los voladores, que la reproduzco en grande del lado derecho. Son voladores y si vemos al pie de este mástil, de la baraja de naipes, se ven unos toros. Tienen sus cuernos, no sabemos si están como en actitud amenazadora o qué posible interpretación podemos tener de una carta de esta naturaleza. Muchas, no es nada más una carta de naipes. Ya se consolidó la conquista, digamos, ya entró en un proceso de varias décadas la evangelización. Y lo que vemos aquí además es que el toro en tradiciones antiguas podía ser un representante del mal. Y en la parte de arriba tenemos a los voladores nuevamente con sus alas de angelito. ¿Y qué es lo que representa un ángel? Representa el bien. Esa es una posible lectura. Pero tiene otra posible lectura y es que en la Gran Tenochtitlan, cuando cae Tenochtitlan, todavía existía, bueno, encontraron los españoles un lugar muy importante que ellos llamaron la Plaza del Volador, en donde se realizaba de manera constante este ritual del volador. Esa Plaza del Volador existió hasta el siglo XX. Y en este lugar, en donde se hacía el ritual del volador, después se realizaron las corridas de toros cuando llegaron los toros de Lidia a la Nueva España y también se hacían otro tipo de eventos que gustaban mucho al público porque había incluso peleas de mastines, había encuentros, gestas de caballeros y bueno, esa es otra posible lectura que yo le puedo dar a esta carta sin tener mayor información. Entonces,
tiene que haber así como que una búsqueda, cómo rastrear dónde está todo, cómo se nos van contando las cosas y qué nos cuentan sobre todo estos documentos que no tienen un respaldo textual al lado, ¿no? Entonces, sin embargo, también es muy interesante todo el pliego porque tiene dos tipos de repertorios iconográficos. Uno que ya es americano, que no se alcanza a ver bien aquí, y otro que tiene que ver con iconografías europeas muy, muy antiguas, ¿no? Pero bueno, siguiente, por favor. Estas son otras dos representaciones. La del lado izquierdo, seguimos en el siglo XVI, estamos hablando siempre de estos cronistas que contaron la historia, que vieron, que interpretaron también. Una interpretación es siempre una posición subjetiva, ¿no?, de un hecho, y como la imagen que tenemos del lado derecho, la representación, y que la titularon también Reconstrucción fantasiosa del volador de los antiguos aztecas. Y estamos hablando del siglo XVIII y hablamos de un historiador muy famoso que se llamó Francisco Javier Clavijero. Entonces, aquí lo que vemos es que hasta el siglo XVIII se estaba hablando todavía de los voladores. A pesar de todas estas prohibiciones que yo les platico, esto estaba regulado también por la Santa Inquisición, muchas de estas prácticas por ser consideradas idólatras, idolátricas, y bueno, había castigo en ciertos lugares, ¿no? Pero yo creo que un vasto territorio como lo era México entonces, la Nueva España, y bueno, entre sus planicies y sus montañas, yo no sé en qué momento podían llegar las autoridades a regular y a dar cuenta de todo lo que ocurría, ¿no? Había momentos en donde yo creo que no podían llegar a ciertas partes del monte donde se siguieron practicando o lugares alejados o recónditos de las ciudades donde se siguieron practicando este tipo de rituales. Claro, ya bastante transformados, yo opino que es a partir del virreinato que a esta práctica se le empieza a llamar el juego del volador. Y creo que esto de juego de volador pudo haber sido también una estrategia por parte de la misma iglesia para ellos también permitir y legitimar el vuelo en los atrios de las iglesias. Era muy común verlo en los atrios de las iglesias durante las fiestas patronales. ¿Por qué? Porque era muy atractivo, como se dice en la actualidad, era espectacular y sigue siendo espectacular. Entonces, atraía a mucha gente y que era lo que sigue ocurriendo todavía con las ferias. Estamos buscando atractivos, cosas espectaculares, son momentos de liberarse. Entonces yo creo que esto de llamarle juego fue una estrategia quizá no deliberada, no consciente por parte de los religiosos de entonces, digamos, de la iglesia, ¿no? Como institución. Siguiente, por favor. Entonces, sigo trazando estas representaciones visuales a lo largo del tiempo. Este es un biombo que está en España, en el Museo de las Américas, y no sé si lo alcancen a ver bien, tiene muchos detalles, es una pieza grande, es esto, un biombo que se despliega como una suerte de pared, y lo que vemos al centro es un mástil con voladores. Pero como ustedes a lo mejor no alcanzan a ver tanto detalle, los voladores pues ya son gente que está vestida a la usanza de los españoles, ¿no? Con pantalones bombachos, camisas. Parece más una vestimenta europea que una vestimenta de los nativos, ¿no? Y lo que vemos también a los lados y al pie de esta representación del palo volador es gente que está en distintos eventos, son como distintas escenas en donde hay personas portando vestimenta europea completamente, se nota ya con mucho más color y con un poco de detalle. Si nos acercamos hay capas, hay gente que está montada a caballo,
en la parte central, sí hay indios con sus túnicas, y digo indios sin que sea una palabra, sin que suene despectivo, porque es así como se les llamaba entonces hasta el siglo XX, que hay una serie de revoluciones también que tienen que ver con el asunto discriminatorio de cómo llamar a la gente, ¿no? Entonces, bueno, al centro tenemos indios que usan vestimentas de tipo tradicional, se alcanzan a ver capas, quizá por ahí algún huipil, que son las prendas, ¿no?, de origen prehispánico más emblemáticas, y al fondo alcanza a verse un castillo, como si fuera una imagen fantasiosa, desdibujada, como algo que emerge entre las nubes, ¿no? Entonces, esto nos indica también qué es lo que sucedía entonces en la Nueva España, siglo XVIII, pues que ya tenemos todo un sistema de castas bastante definido, que es, digamos, la derivación o la consecuencia de la mezcla entre los europeos, entre los indígenas, con los asiáticos, con la gente afrodescendiente, y unos con otros empezaron bueno, ellos no empezaron, se empezó a construir la idea de que existían castas, ¿no? Según se mezclaban unos con otros. Siguiente, por favor. Esta fotografía, bueno, pues muy contemporánea, es lo que nos indica también, nos regresa a toda esta parte que yo quise explicar desde un principio, que tiene que ver con todo el aspecto ritual. Y esta ritualidad se ve en las ofrendas, que como mencioné, siempre hay pequeñas ceremonias a lo largo de un ritual, digamos, grande o de varios días, o digamos, un ritual muy importante que tiene como varias etapas. Entonces, en todo momento hay que presentar ofrendas, y aquí están, digamos, elementos que son siempre muy importantes. Está el agua, está el maíz, que aquí, bueno, aparece como mazorcas, pero si no pueden ser en la forma de tamales. Están las velas, está un incenciario, porque siempre el copal es muy importante en todo el tipo de ofrenda, para limpiar, para agradecer, y siempre todo se hace, digamos, en agradecimiento a los rumbos del universo que yo mencionaba, porque los rumbos del universo siempre tienen un dueño o un habitante, una deidad importante que se ha mantenido en el imaginario de estos pueblos a lo largo de tantos años. Entonces, este tipo de ofrendas, siempre ofrendas y oraciones. Las oraciones también se hacen a la Virgen de Guadalupe, a Dios, a Jesús, ¿no? Digamos, en este aspecto que se puede llamar sincretismo o amalgamiento, que es el resultado del encuentro de estas dos formas de pensamiento, de estas dos ideologías de religiones diversas, con la religión que después se volvió la religión hegemónica, que fue la cristiana católica. Siguiente, por favor. Estos son tres momentos en donde se puede apreciar cómo se está levantando todavía el palo en esta pequeña comunidad que yo he estudiado en la Huasteca Potosina. Y aquí están presentes muchos hombres. Es todavía esta manera tradicional en la que se cortaba y se levantaba el palo. Se pueden apreciar muchas cuerdas para hacerlo. Antes de ello está la fotografía anterior, no se alcanza a apreciar, pero es la base de un árbol, y está una persona mirando el árbol con la ofrenda al pie del mismo. Y bueno, pues es un árbol que iba a ser cortado. Entonces, el momento tercero, que es la fotografía del lado derecho, vemos la participación de las mujeres en cuanto a la bendición de este cuadro, y lo que está al centro, que es lo que hace girar las cuerdas para que los hombres vayan desenredando y volando, ¿no? Desplegando el vuelo, se llama manzana. Entonces, esto también, pues, si es un cuadro, son también los cuatro rumbos del universo,
y también desde la base, desde la tierra misma, antes de subirlo, de montarlo a este palo para que quede en la parte superior, más cercana, digamos, al sol, que el sol es muy importante como deidad, también se hacen bendiciones para agradecer, se pasa el copal por los 4 puntos, también el aguardiente se usa mucho en estas ocasiones, se beben tragos, bueno, no se traga, sino que se regresa, se escupe y se escupe a los 4 rumbos del universo y al centro, que es el lugar que ocupa la Madre Tierra, según también lo que ellos cuentan. Siguiente, por favor. Y esta fotografía también nos indica otro de los momentos. Es muy importante la música y es muy importante las danzas, así como el ritual del volador se llama también una danza, si bien es un ritual que ya me refería a ello más bien como un sistema, ¿no? Y el vuelo es una danza, ellos también le llaman así, y también hay danzas, como dicen, de tierra o danzas de a pie. Y aquí vemos la participación de la comunidad. Es muy importante esto, recordar que hay toda una comunidad atrás del vuelo, este vuelo, esta parte tan espectacular que hemos visto en distintas partes de México, ¿no? Ahora es muy común en algunos lugares turísticos, ¿no? Los voladores andan por todos lados y más o menos los que han logrado desplazarse y vivir en otros estados del país, pues son los mismos totonacos. Y Papantla es un municipio, unos vienen de ahí, pero otros vendrán de otras partes, digamos, pero de este pueblo del Totonaco. Entonces, aquí vemos cómo también se visten las mujeres de este pueblo, que son las mujeres Tenec, que usan la vestimenta tradicional, es muy importante para estos momentos, también para los hombres. Es siempre un poco más vistoso y mucho más vigente ver la vestimenta de las mujeres, porque ellas elaboran una serie de bordados importantes en cuanto a su simbología con la madre tierra, con el trueno, con el abuelo Mushi o el Mam, el gran abuelo que está en el mar, porque ellos creen que sus orígenes son del mar. Entonces, bueno, aquí vemos este momento de la danza. Ahora esta danza se practica en todo momento. Danzan todo el tiempo, muchas horas en círculo, ¿no? A veces en un sentido, a veces en sentido inverso y al pie del palo volador, que como les digo, esto para poder colocarlo también antes de levantar este palo, tienen que hacer un hoyo con una profundidad como de 1,5 metros, que es donde van a colocar muy bien el palo, ahí lo van a detener con tierra y con estos horcones que se alcanzan a apreciar, que están que sujetan el palo y están, digamos, haciendo palanca con el piso. Pero antes de colocar este palo, en una de las paredes hacen un hueco donde colocan a un polluelo vivo que es sacrificado, ¿no? Es una de las ofrendas para el sol. Las aves son muy importantes para esta cultura, para el pueblo Tenec, y más en estos momentos del ritual, de este tipo de ritual, porque tiene que ver con una danza que se ofrenda al sol y por lo tanto también al viento. El viento le pertenece también al sol, pero también el viento mueve las nubes, tiene que ver con el trueno, tiene que ver con la lluvia, y por eso fue el título de esta ponencia, que es el mismo título también de mi libro, porque es una danza al Padre Sol. La que sigue, por favor. Y aquí, bueno, sí alcanzamos a ver al menos a 3 voladores que están sentados, al capitán o caporal también se le llama, que es el que se coloca al centro. Les decía que él tiene que tocar estos sones para que los voladores sepan en qué momento, es para marcar un ritmo, para llevar, digamos, las reglas, ¿no? Porque todo está muy bien organizado para también
organizado en sentido simbólico y organizado también para que no vaya a haber algún daño que lamentar. Y aquí del lado derecho vemos en el momento en el que se van, en el que se avientan, 3 de ellos. Uno de ellos está bajando por las escaleras y casi siempre, como les digo, el capitán o se baja por las escaleras o se prende a una de las cuerdas de uno de los voladores y así es también como llega al piso, pero no se lanza de cabeza como vemos aquí que sucede con los voladores. Siguiente. Esta fotografía es muy importante porque el trabajo que yo hice, el trabajo de campo, además de trabajar con documentos como ya se los mostré, estudiar los códices, encontrar un pliego de naipes y otros documentos que me han servido mucho para poder reconstruir esta historia del volador. Encuentro también la tradición oral, que es lo que les platicaba. Bueno, los testimonios orales, más que la tradición oral, es lo que todavía la gente guarda en su memoria colectiva, ha podido transmitir de una generación a otra estos imaginarios que son las creencias, como yo les explicaba hace rato, sobre cómo es el mundo, qué significa tener esta identidad tan particular de Tenec o de pueblo huasteco. Y este personaje del lado izquierdo, le llamo personaje, se llama Don Agustín Crisóstomo. Don Agustín debe tener ahora 95 años. Él voló hasta los 80, todavía a los 80 subió al palo volador. Fue capitán, por supuesto, pero empezó siendo volador. Y cuando yo lo entrevisté, fue muy interesante porque él me decía que su papá fue volador, el abuelo y el bisabuelo fueron voladores. Entonces, él viene de un linaje de volador que no se trata necesariamente que sea algo que se herede de manera consanguínea, porque cualquiera puede ser volador si se prepara y si se consagra adecuadamente como ellos le dicen, no es un asunto de juego, ¿no? Entonces, aquí don Agustín lo que representa es una estirpe, un linaje de voladores, y él está, digamos, más o menos en la mitad, entre 6 generaciones, que bueno, por lo pronto él sí vio a su abuelo, vio a su papá volar, él voló, sus hijos vuelan y sus nietos están volando. Entonces estamos hablando de que ahí podemos entender y capturar a través de lo que él nos cuenta 100 años de historia, más o menos. Entonces, bueno, don Agustín ha sido una pieza clave también en cuanto a la transmisión de este conocimiento ancestral que no se ha perdido y de formar cuadros nuevos, además de sus hijos y de sus nietos, de formar a otras personas para poder constituir una suerte de escuela de voladores, ¿no? Que sigue siendo todavía muy pequeño comparado con lo que han logrado los totonacos, porque los totonacos están bastante inmersos en todo esto, digamos, el ámbito de Cumbre Tajín, ¿no? Que ha tenido otro tipo de movimiento, ¿no? Que no solamente son los voladores, sino otro tipo de promoción cultural, además de los voladores. Entonces, sí tienen una escuela de voladores activa, muy amplia. Les decía que han logrado reforestar también esta especie de árbol tan importante. Y aquí en esta localidad, en Tamaletón, lo están haciendo a pequeños pasos, ¿no? Ha costado mucho trabajo. Y bueno, don Agustín también está en la fotografía del lado derecho. Entonces, les decía, para mí ha sido fundamental encontrarme con él porque me ha contado lo que él vio, cómo lo aprendió y cómo le enseñó a los demás. No, pero además, lo que ellos saben en muchos de los casos son relatos que no sabemos de cuándo vienen, relatos que a lo mejor tienen un pasado mítico, ¿no? Estaban basados en algún mítico y que tiene que ver con esta parte de los imaginarios de cuentan que había unos voladores, pero entonces se desprendieron en algún momento del palo volador y se fueron hacia el cielo y se fueron con el sol y en algún momento intentaron regresar
y como ya no había palo, pues no se pudo colocar el cuadro y con los voladores que se habían ido, entonces se volvieron a ir al cielo. Y como dicen ellos en la comunidad, y bueno, y como no pudieron bajar a la tierra, no nos contaron cómo está por allá. Entonces, estos relatos que han trascendido todas las épocas y todas las complicaciones, también, digamos, las transformaciones que sufren estas comunidades, pues lo que estamos haciendo a veces reconstruyendo estas historias es trabajando con pedazos de historia que están sueltos y que a veces podemos ir armando con la ayuda de personajes como don Agustín. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está don Agustín. Él hace algunos años obtuvo un premio como tesoro viviente. Se lo da una institución mexicana, entonces para recibir el premio le hicieron nuevamente este gorro que tiene una forma cónica, que tiene plumas. Hace décadas se hacían las plumas se pintaban de rojo porque también pues simulan las flamas del sol. Entonces, este gorro cónico era importante, bueno, sigue siendo importante. Confeccionaron todo el traje nuevo, digamos, todo un atuendo para que don Agustín recibiera este premio tan importante. Siguiente. Y ya estoy finalizando. Las mujeres también empiezan a incorporarse de manera reciente, sobre todo entre las totonacas, las mujeres de Puebla, en Cuetzalan. Ellas ya tienen un poco más de horas de vuelo, digamos, ¿no? Ya más añitos haciendo esto. Y en la Huasteca Potosina, en la comunidad de Tamaletón, hace apenas como unos 5 años empezaron a participar 2 o 3 muchachas y bueno, por una situación o por otra no han podido constituir un grupo de mujeres o de tener como cierta permanencia porque han salido a estudiar. Y la joven del lado derecho es una de las primeras voladoras y ella es ahora una antropóloga social que entiendo que está fuera de la comunidad. Entonces, bueno, cuando llega de visita quizá vuele, no lo sabemos, y vuelan en grupos mixtos. En la Huasteca, entre los Tenec, no se ha visto que entre ellas logren organizar un grupo únicamente de mujeres. Entonces, se adaptaron ellas a la situación de los hombres, usan la vestimenta de los hombres, la replican, no hay una vestimenta particular para ellas, porque esto fue una práctica, bueno, que históricamente había sido para varones. Y entonces, bueno, el siglo pasado y este siglo empieza a romperse esta tradición y empiezan a acercarse las jóvenes también a volar. Y bueno, las de en Cuetzalan me parece que ya tienen un grupo y bueno, a veces yo comentaba con ellas si había reticencia para que participaran las mujeres y en algunos casos un poco, ¿no? Porque pues una práctica de varones de tantos años, pues como de repente empiezan a incorporarse las mujeres, pero también han incorporado a su discurso que con aquello de la perspectiva de género ya también empiezan a volar las mujeres, ¿no? Ellos mismos lo dicen. Siguiente. Estos son los de Cuetzalan, el del centro es un caballero águila, que ellos son impresionantes con lo que hacen, porque en Cuetzalan están en el atrio de la iglesia, es muy alto el mástil que usan, y este caballero águila, que tiene además, es un traje impresionante confeccionado por ellos, hace unas danzas en este espacio mínimo y logra arquear el cuerpo hacia atrás, que no, bueno, haciendo un acto de verdadero equilibrio y desafiando al vacío, que es muy impresionante, ¿no? Pero bueno, para que veamos también que puede cambiar la indumentaria, lo que usan ellos para participar en este ritual. Siguiente, creo que ya, pues esta historia continuará porque sigue habiendo voladores, entonces todavía sería importante
entrevistar a las nuevas generaciones. El nieto más joven de don Agustín, que yo lo entrevisté todavía para el libro que hice, en el momento de la entrevista tenía 11 años. Era el volador más joven y bueno, pues una visión muy interesante de su interés por el vuelo y su vida como niño todavía en la comunidad. Y bueno, pues esto sería por mi parte. Claudia, pues creo que todos hemos estado en la orilla de la silla aprendiendo porque está súper interesante. De hecho, hay muchas preguntas que yo me estaba planteando mientras veía tu ponencia y ya conforme empezaba a avanzar me di cuenta que las ibas a responder y precisamente una de ellas era que si había mujeres que habían incursionado en esto del vuelo. Me parece fenomenal que las chicas estén incursionando, estén aprendiendo este ritual, este arte, y esperemos que pronto Tamaletón cuente con un grupo de mujeres voladoras, ¿no? Esperemos que las nuevas generaciones también se animen a continuar con esta tradición cultural, esta manifestación cultural tan bonita. Yo solo rápidamente te voy a leer algunas de las preguntas o de los comentarios que tenemos de aquí del auditorio. Hemos tenido gente conectada desde Coahuila que manda unos saludos, desde Dallas. Alguien preguntaba acerca de tus redes sociales, pero bueno, ya en la última pantalla ya aparecen tus datos, correo, etcétera, etcétera, por si quieren contactarte. Entonces, pues por favor, ahí pueden contactar con Claudia los que estén interesados en comprar su libro y en conocer más de este estudio tan profundo que ha realizado Claudia acerca de esta manifestación. Y bueno, pues hay muchos agradecimientos por transmitir este conocimiento, por enriquecer nuestras costumbres. Gente también conectada acá desde Houston, pero orgullosos potosinos que están por aquí apoyando el conocimiento de la región huasteca, ¿no? María Luisa, esta sí te lo voy a leer completo, dice: mientras haya personas como la doctora Rocha interesadas en la investigación de nuestras tradiciones, tendremos esperanza de que no se pierdan. Y ella te responde a lo de los 3 huastecos, que yo también ya me sabía la respuesta, ¿no? Los 3 huastecos eran Pedro Infante en los 3 papeles. Eran los 3 hermanos, los trillizos, y precisamente lo que dices, representaban cada uno un prototipo, un modelo de mexicano, ¿no? El norteño de Tamaulipas, el veracruzano y el padrecito que era el huasteco, ¿no? Es cierto, un solo actor, sí, sí. Exacto, sí, nuestro querido, exacto, y la Tucita, porque todo mundo seguro nos acordamos de la Tucita. Sí, sí, sí. Alguien más, FR Carranza comenta que entiendo que hay voladores en toda la Huasteca, incluso en Puebla, y que ante la UNESCO es como Patrimonio de la Humanidad. Él dice que él es papanteco, ¿no? Entonces, pues sí, ya nos aclaraste al principio que es toda la región y que son pues manifestaciones que van adoptando, yo creo que cada una un poco de sabor, dependiendo cómo la practiquen las comunidades, ¿no? Xochitesca Yacióhuatl dice: qué maravilla de tema, el fondo de estos rituales se pierde en el tiempo y varios códices muestran esta práctica. La doctora Rocha, ya Claudia nos mostró algunos de estos códices maravillosos, ¿no? Para que no estemos ahí al tanto. Y Aarón Galifa dice: muy interesante, doctora Claudia, espero sinceramente acercarme a sus trabajos en unos días con el ingreso a la 10ª población del MAS del Colzán. O sea que creo que vas a tener ahí a un alumno. Muy bien. No, y qué bueno que se conectan. Y bueno, creo que nos quedan un par de minutitos más. Yo solo te quería preguntar, Claudia, a lo mejor surgió esta duda con otros, pero bueno, a mí me encanta todo conocer acerca de las culturas indígenas de México y de todas nuestras tradiciones. Y vemos que este vuelo del que tú nos hablas de Tamaletón se pertenece a los indígenas Tenec, y los de Papantla pues son totonacos, ¿no? ¿Existe o sea, la tradición tiene algún origen común en algún grupo indígena en particular? Esa es una discusión interesantísima porque, por supuesto que bueno, no todos, pero yo he escuchado a don Agustín
y algunos totonacos afirmar que su pueblo fueron los que iniciaron con esta práctica ritual. Don Agustín, en algún momento le hicieron una entrevista para el periódico La Jornada Nacional de México, y él decía, los voladores huastecos somos los primeros de México, somos los que empezamos primero. Entonces, es a veces tan difícil saber esa parte porque, bueno, no hay vestigios arqueológicos y además cuando se trata de una práctica que se realiza con un palo, pues un palo nunca puedes encontrar ni un resto, ¿no? Como con los textiles, desaparecen con el tiempo. Pero no obstante, hay un investigador muy importante que se llamó Guy Stresepian, que de hecho él reactiva esta práctica en la Huasteca Potosina, él vuela. Un francés es el primer no indígena del que yo he oído hablar que ha volado con los Tenec. Y él hizo una investigación también muy importante. Yo estoy siguiendo también como los rastros de Guy Stresepian. Su esposa Claude me ha facilitado mucho material. Y él decía también que posiblemente es una práctica que se originó entre los toltecas y se distribuyó hacia el sur, pero había nahuas, había mayas también, voladores, o sea, entre las grandes culturas del México antiguo había voladores. ¿Dónde empezó? Pues hay hipótesis, pero a ciencia cierta no se sabe. Entonces se requieren todavía más estudios al respecto, ¿no? Entonces, esta parte de qué significa esto y dónde se originó nos hace correr mucho como investigadores y a veces ya no es tan necesario encontrar el origen, sí hay que investigarlo, pero lo importante es hablar de algo que se sigue representando todavía a pesar de toda la antigüedad que tiene, que no se ha perdido del todo. Ahí está, y con sus transformaciones, porque las culturas están vivas, entonces incorporan cosas novedosas o más recientes o más modernas. Bueno, ahora están volando en el parque temático muy conocido de el sureste mexicano, ¿no? De Cancún. Ya también hacen vuelos Así allá. es. Se representa el vuelo, el ritual del volador, la fiesta de Chantolo de la Huasteca Potosina, que es muy famosa y ahora ya todo es Chantolo y Catrinas. Y eso pues no es así, ¿no? No era así, pero ya empieza a ser así. Hay una situación también que es otro tema, que se llama mercado de artesanías y mercado de rituales y danzas ancestrales, ¿no? Entonces ya esto los pone en otra situación porque, bueno, a veces pues ya se ofertan como eso, como una mercancía. Entran a un mercado sin que suene feo, hay que hablar de mercados de cultura, de expresiones culturales. Claro, y ahí pues creo que una parte de la labor de los investigadores, de todas las personas que están cercanas a este tipo de manifestaciones culturales, pues es buscar el sentido más allá de la comercialización y un poco preservar todas estas tradiciones, ¿no? Me parece fabulosa la figura de don Agustín, es un patriarca en toda la extensión de la palabra, ¿no? Creando una escuela de voladores intrafamiliar puede ser, ¿no? Y creo que eso lo vemos mucho en nuestros artesanos y en nuestros pueblos indígenas, ¿no? La importancia de la tradición oral, la importancia de pasar este conocimiento a las siguientes generaciones. Y yo creo que el problema ahora es que tal vez esas nuevas generaciones no están tan interesadas en conservar este conocimiento, ¿no? Entonces creo que todos tenemos que buscar formas de preservarlo, ¿no? Finalmente, porque pues es parte de la historia compartida de todos los mexicanos, los que están en México y los que estamos en otros países, ¿no? Entonces, pues, precisamente esta sesión, pues, es un esfuerzo por preservar esa memoria histórica, por dejarla en ahora sí que en una versión digital para la posteridad. Claro. Y pues, Claudia, la verdad es que te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado, el que nos hayas iluminado y pues creo que todos los que estuvimos aquí ahora nos vamos con un poquito más de conocimiento acerca
de la riqueza cultural de México, en particular de esta manifestación, de este ritual, de esta ceremonia y de todo. Y pues, por supuesto que nos encantará volver a tenerte. Yo sé que tú tienes mucho conocimiento que compartir con nosotros sobre las tradiciones y la riqueza cultural de México y en particular de la Huasteca Potosina. Así que no duden que si Claudia acepta, la tendremos otra vez por aquí hablando de otro tema o a lo mejor profundizando un poquito más. Claudia, pues a nombre de la cónsul general te doy un fuerte agradecimiento, todo el cariño de parte del consulado. Y pues a quien no lo vio, recuerden que el video se queda grabado, pueden volver a verlo, compartirlo con toda su familia, con todos sus amigos, para que aprendamos un poquito más de nuestro patrimonio como mexicanos y podamos estar orgullosos de verlo y transmitirlo al mundo. Claudia, ¿algunas palabras finales? No, mira, lo dijiste muy bien. Yo con esto cierro y es, ahora que ya sabemos un poquito más, ¿no? O yo en mi caso, que yo ahora que sé un poco más y cada vez que podemos ir compartiendo estos conocimientos que se van propiciando junto con la comunidad, porque este libro tiene el aval de la comunidad en donde estoy diciendo lo que ellos saben y conocen y quieren también, porque a veces no están muy de acuerdo en lo que uno hace en trabajo de campo y esto se regresa a la comunidad. Entonces, ya que se sabe esto, pues ya que conocemos, entonces podemos preservar y ya no podemos decir que el vuelo, que los voladores no solamente son de Papantlas, que había muchos y que sigue habiendo muchos grupos en México, ¿no? Y bueno, pues conocer es para preservar y para poder continuar a través de las generaciones con un legado histórico valiosísimo que tiene este país México, entre muchas otras cosas. Y pues ya saben, no, al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Y pues ya saben, queridas paisanas y paisanos, los esperamos en nuestro próximo Facebook Live, donde traeremos más información. Y como dije, Claudia, esperamos volver a tenerte por acá en un futuro cercano. Muchas gracias a todos. Que tengan bonita tarde.